Benedictus Dominus Deus Que el Señor nos Israel. regala para bendecirle, para amarle, para glorificarle a través de su santa palabra. Esta palabra que semana tras semana nos vivifica, esta palabra que nos hace que dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, viva nuestro Señor, que viva nuestro Señor con su verdad en cada uno de nosotros, dándole gracias al Eterno, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó para ese verbo eterno se encarnó para mostrarnos el camino, para decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida. En esta tarde, en esta enseñanza bíblica, le vamos a glorificar al Señor con el tema de los Anawim. Vamos a ver qué significa esto de los Anawim. Esta es una enseñanza bíblica, hermanos, tomado del Antiguo Testamento, del profeta Sofonías, de los profetas Isaías, Jeremías, con la interpretación del magisterio de la iglesia. Y vamos a ver que estos Anahuim son los pobres de Yahvé. ¿Qué significará entonces los pobres de Yahvé, los pobres de espíritu? Vamos a ver qué relación tienen con nuestro Señor y dónde en la palabra de Dios se habla de los Anahuim. Anahuim en hebreo significa los pobres de Yahvé. Anaú significa el hombre que está delante de Dios. Y toda la pronunciación de toda la palabra en hebreo ya son esos humildes que no se revelan delante de Dios. Vamos a ver que en el hebreo hay una diferencia en la palabra pobre de pobreza material, de pobreza en el mundo, de carencia de los bienes del mundo, y esta pobreza que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es esta pobreza espiritual como el mismo Señor Jesucristo nos habla también en el Evangelio. Vamos a ver entonces algo que es muy importante, hermanos, porque los Anahuim eran los conocidos, los reconocidos por los profetas en el Antiguo Testamento como esa porción del pueblo de Dios que se mantenía fiel a Dios, ese pueblo que era pequeño y que era considerado como el resto de Israel. Entonces, este resto y las profecías estaban sobre el resto, sobre los Anahuim, sobre los pobres de espíritu, sobre los humildes, las profecías en que vendría el Mesías sobre ellos. Del Mesías tenía que salir de los Anahuim, no de cualquier parte del pueblo de Dios, no de cualquier judío, no de cualquier judía, sino de los Anahuim. Y por eso el Papa Benedicto XVI, en una homilía que hace en el 2006 sobre la Epifanía del Señor, nos dice que el Señor justamente para cumplir esas escrituras, es cumplir ese testimonio que hay en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, dice que nació justamente de los más excelsos anahuines, que eran nuestra Madre Santísima, la Virgen Purísima, la más humilde que ha habido en la tierra, ¿no? De criatura, hija de Dios, y nuestro amadísimo San José. Ellos son los primeros anahuines, los anahuines por excelencia que van a traer también a otro anahuín que se convierte en el pobre de los pobres, porque él sí se despoja de su divinidad para tomar condición de hombre, ¿no es cierto? Se despoja de su majestad, se despoja de su corona como rey de todo el universo, como dueño de todo el universo, para nacer un pobre pesebre, pero escogiendo a estos dos anahuides, estos dos pobres que eran, como digo, los más pequeños que Dios encontró en la tierra para que su hijo nazca, para que su hijo venga. Es importantísimo entonces lo que nos señala el Papa Emérito Benedicto XVI respecto a esto del anahuín bíblico. No es anahuín bíblico y que se reconoce directamente en María Santísima y en San José. Esto es importante. ¿Qué condiciones tiene una persona que pertenece al pueblo de Dios, que pertenece ahora a la iglesia de Jesucristo para ser un anahuín, para ser un pobre de espíritu? Vamos a ir desarrollando esto a lo largo de la escritura y también con la interpretación, como siempre, de los padres de la iglesia y del santo magisterio de la iglesia católica. Vamos a ver entonces qué dice el Señor con respecto también a esto. Nosotros sabemos por la interpretación
de la palabra de Dios que cuando Jesús habla en Mateo 5, versículo 3, de los bienaventurados y comienzan sus bienaventuranzas. Bienaventurado significa el que está bendito, el que puede andar delante de Dios con la bendición de Dios, el que recibe la alegría de vivir y participar en su reino, ya sea aquí en la tierra o en el cielo mismo. Y la primera bienaventuranza que hace nuestro Señor aquí en Mateo 5:3 es la bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces aquí, como le estaba mencionando hace un momento, en hebreo hay varias palabras hebreas para designar el pobre, ¿no? El pobre. Entonces, una, como decía, es el pobre material, otro también es el pobre como débil de espíritu, débil en la carne, débil de corazón, como una persona un poco que no está firme, digamos. Y esta tercera acepción de la palabra pobre que es anahuim. Y por eso nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por la interpretación bíblica, que cuando el Señor dice bienaventurados los pobres de espíritu, se está refiriendo a los anahuim, se está refiriendo justamente a hablar de esta palabra pobreza junto con la palabra espíritu. El Papa Francisco en febrero de este año, él cuando hablaba y nos decía, nos explicaba en una homilía esta parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos decía que es espíritu. Para nosotros poder entender, tenemos que concentrarnos o fijarnos primeramente en la palabra espíritu. Y espíritu, nos decía el Papa Francisco, es ese aliento de vida que sopló en el primer hombre, en Adán, y ese es ese aliento que está, ese soplo de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué está llamando el ser Anahuim, no? Que en el soplo de nuestro espíritu, donde recibimos ese aliento divino, que el Papa explica que es la parte más íntima de mi ser, que es la parte más escondida de mi espíritu, es lo más sagrado donde puede morar Dios o puede haberle yo quitado a Dios del centro de mi corazón. Ahí es donde nosotros estamos llamados a esta pobreza. Y vamos a ver por qué el Señor coge esta palabra pobre, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Ya? Claramente no se refiere a la pobreza material, sino se refiere a esta pobreza espiritual que vamos a ir a desarrollar a lo largo de toda la enseñanza, esta pobreza que nos tiene que llevar nuevamente así, hermanos, como los anahuim, los pobres de espíritu, los pequeños, los débiles, así como se les llamaba a los anahuim en el Antiguo Testamento, así como ellos eran los encargados de traer el Mesías en su primera venida, pues ahora también, hermanos queridos, en la Iglesia Católica tendremos que tener un grupo, tendremos que ser un grupo de personas entre muchos católicos que somos estos anahuim. Digo somos no porque sea, sino por hablar en general, en plural, llamando a todos nosotros, empezando por mí misma, a tener esta espiritualidad de la pequeñez, como se llama, esta espiritualidad de la infancia, que vamos a ver cómo el Señor Jesús también nos llama a esto, ¿no? Que tenemos que tener para justamente también traer al Señor en su segunda venida con la súplica de los anahuim, con las súplicas de los pobres del espíritu, vendrá también nuestro Señor Jesucristo en gloria en su segunda venida. Por eso es importante que no es un tema pasado, estamos leyendo en el Evangelio, como ustedes saben, el Evangelio es para ahora, para mí, en este momento, para poder hacer carne todo lo que el Señor ha permitido que conozcamos en esta tarde. Entonces estamos diciendo que Cristo recoge la palabra pobre como sinónimo de humildad, de humildes. Y a los humildes en toda la palabra de Dios, de los salmos, habla muchísimo de los anahuim y siempre están acompañados con la bendición de recibir el reino de Dios, de habitar en el reino de Dios. Nuevamente el Señor dice, bienaventurado porque heredarán, ¿no? Heredarán, alegres los pobres de espíritu porque heredarán el reino de Dios. Nuevamente el viene a tomar toda esta espiritualidad que, como digo, ya estaba bien marcada en el Antiguo Testamento de la pobreza de espíritu. Y él le pone como los humildes, como la humildad, ¿no es cierto? Por eso nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un título que nuestro Señor Jesucristo tiene en Isaías
en el capítulo 53, que es el siervo de Yahvé, como hacerse pobre, humilde, pequeño, ¿no? El siervo. Nosotros ya conocemos en Lucas 1:38 el esclava del Señor de María Santísima, ¿no? Más pequeña que ella no hay, la esclava del Señor. Vemos entonces el poder que está detrás de ser pequeños, de ser humildes, ¿no? Isaías 53, el siervo de Yahvé. Lucas 1:38, la esclava del Señor, la que, como le describen los padres de la iglesia, la despojada de sí mismo. Por eso ella se manifiesta a ella misma como la esclava, como esa esclava que está despojada de todo lo que no sea Dios. Por eso era la más pequeña, la más humilde, la más pobre de espíritu que Dios encontró en la tierra para que sea la madre de nuestro Señor. Y encontramos también en Lucas mismo 1:54 que Dios auxilia a Israel, su siervo. ¿Ya? Israel, nosotros no nos tenemos que referir al pueblo judío solamente. Israel se refiere también al pueblo de Dios actualmente, a nosotros católicos, a todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Auxilia. Dios auxilia a quién, al que se proclama siervo como María Santísima, como nuestro Señor Jesucristo, a la manera de Cristo, a la manera de María, ser el siervo de Yahvé. Auxilia a Israel, su siervo, su siervo. Aquí no le dice su pueblo, le dice su siervo. En este tono de la pequeñez espiritual, de esta infancia espiritual. Entonces, el Señor recoge esta palabra de pobre de espíritu a una persona humilde. Vamos a ver quién es un humilde, ¿ya? Y ese humilde está, dice, a punto para el reino. Está listo para vivir en el reino y nos lleva a la pobreza espiritual, a la infancia espiritual que es necesaria para entrar en el reino de Dios, hermanos. Aquí nos vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo 18, 3. Aquí nos dice, yo os aseguro, ¿ya? ¿Yo quién? Dios, Jesucristo, yo soy. Yo os aseguro, aquí es una cosa fuertísima que nos viene el Señor a decir en este día, hermanos, que asegura, dice Él asegura, si no cambias, esto que voy a leer, voy a tomarle primero para mí y para cada uno de nosotros. Oigamos esa palabra del Señor en nuestros oídos, en nuestro corazón, que nos asegura hoy a ti y a mí, nos asegura que si no cambiamos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Aquí nos llama el Señor entonces a un cambio. Vamos a cambiar nosotros para ser como niños. Vamos a ir explicando qué significa esto de la humildad, de la pobreza y de ser niños, de esa espiritualidad de la infancia y que nos asegura que no entraremos en el reino si no cambiamos. ¿Ya? Si el Señor nos pide que cambiemos, nosotros tenemos que abrir el corazón y el oído para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos hacer ese cambio. ¿Y qué dice en el versículo 4? Dice, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quien se humille. Entonces aquí, este cambio que nos pide el Señor para poder entrar en su reino santo y glorioso es buscar esa humillación, buscar ser humilde, buscar voluntariamente. Eso nos explica este gran padre de la iglesia, la boca de oro, San Juan Crisóstomo, que si nosotros somos humildes por naturaleza, no por naturaleza, o sea, por carne y no por fe, dice, esa humildad no te lleva a ser un verdadero humilde, un verdadero pobre de corazón, pobre de espíritu, como nos dice el Señor. ¿Qué nos dice entonces? Que tenemos que buscar nosotros, hermanos, tenemos que nosotros buscar voluntariamente, no algo involuntario, no algo que me pasó, sino voluntariamente ser humilde, ser humillado, porque la humildad viene por el camino de la humillación. Pero yo debo buscar, porque aquí me pide el Señor cambiar, y para cambiar yo tengo que buscar.
cambiar, yo tengo que hacer una conversión, yo me cambio estoy caminando para acá y tengo que caminar completamente para el otro lado, tengo que hacer un cambio, ¿no? Un cambio en mi vida que me debe llevar a eso. Y por eso el Señor repite varias veces, y por ejemplo en Mateo 22:12 nos dice claramente el Señor que el que se ensalce a sí mismo será humillado y el que se humilla será ensalzado. Nuevamente aquí nos dice claramente lo que nos explicaba nuestro padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, el que se humilla, hermano. Muchas veces nosotros cuando pensamos en la humildad, meditamos en la humildad, ¿no? Nosotros no sabemos o no tenemos conciencia que tenemos que buscar la humildad. El que se humilla, dice Jesús, el que se humilla. Tú, hermano, yo, hermano, tenemos que humillarnos. Y solamente así, buscando la humillación, yo voy a explicar con los padres de la iglesia cómo hacer para buscar la humillación, para entrar voluntariamente a ser humilde, para, como dice aquí el Señor, el que se humille, humillarme, ¿ya? No por buscar ser enaltecido, como dice aquí el Señor, que se humille será enaltecido, sino para entrar al reino de Dios, yo necesito ser ese pobre de espíritu, ese anahuín que vive voluntariamente en la humildad, en la humillación, en la pequeñez, en lo débil, en lo pequeño, en lo pequeño. ¿Qué nos lleva el mundo a lo grande? A buscar los grandes puestos, los honores, ¿no? A buscar todo lo que no viene de pronto de esto de ser pequeño, ¿no? Aquí el Papa Francisco, en esta homilía que les comentaba de este año, febrero del 2020, nos dice textualmente, voy a leer, dice, ¿cuántas veces se nos ha dicho lo contrario a humillarse, lo contrario a ser humilde, ¿no? Es necesario, dice aquí el Papa Francisco, es necesario, nos dice el mundo, ser algo en la vida, ser alguien en la vida. Es necesario hacerse un nombre, nos dice el mundo. Y es aquí donde nace la soledad y la infelicidad, porque el Señor nos dice lo contrario, ¿no? Lo contrario, humillarse, no buscar esa fama, ese nombre, no buscar el ser alguien, sino totalmente lo contrario, lo que hizo María, ¿no? María casi desapareció para que sea todo Dios en ella, ¿no? Pero ¿qué nos llama el mundo? A ser alguien. Y cuando uno no es alguien en el mundo que te indica que tienes que ser alguien, ahí es cuando viene lo que se llama ese camino de que uno va a frustrarse en la vida y no va a encontrar la felicidad. Por eso el Papa dice aquí que nace de esto, el buscar ser alguien, nace la soledad y la infelicidad. Continúa el Papa diciendo, si yo tengo que ser alguien, entro en competición con los demás y vivo con la preocupación obsesiva por mi ego. Si no acepto ser pobre, comienzo a odiar todo lo que me rodea, mi fragilidad. Porque esta fragilidad impide que yo me convierta en una persona importante, rico, no solo en dinero, sino en fama, en todo, dice el Padre, el Santo Padre, ¿no? Entonces, es muy contrario el ser alguien, el buscar ser alguien, el ser importante a todo este camino que llama de este resto fiel, de este grupo del pueblo de Dios, de esta porción del pueblo de Dios, que es a la manera del siervo de Yahvé y a la esclava del Señor. Ese pueblo fiel que siempre va a andar por los caminos contrarios completamente del orgullo y de la soberbia. Esto es bien importante, hermanos, para nosotros poder entender cómo hacer ese cambio que nos pide el Señor. Si no cambio, os aseguro, si no cambias, ¿no? Ese cambio que tenemos que hacer todos, porque nadie puede decir, no, yo soy perfectamente humilde y no necesito ningún cambio, ¿no? Aquí voy a ver lo que dice San Agustín. Dice San Agustín, la presunción del espíritu representa el orgullo y la soberbia. San Agustín pone como un contrario de ser pobre en el espíritu, de ser anahuín,
ser tener presunción en el espíritu. Le usa lo mismo la palabra espíritu, que significa nuevamente donde está lo más íntimo de mi ser, donde yo recibí el soplo de vida, donde habita la vida de Dios, y ahí yo, en vez de ser humilde, pongo la presunción. ¿Qué es la presunción? La presunción, ¿no? Buscando en el diccionario bíblico, significa presumir, alardear de mí misma, alardear de mis capacidades, alardear de lo que yo hago, de lo que yo digo, cómo lo hago, cómo lo digo. Eso es presunción, de creerme algo por mis capacidades, por mis respuestas de pronto a, a las gracias que Dios me da, a los dones que Dios me da. Entonces, contrario al espíritu este de presunción está la humildad. Totalmente lo contrario. ¿A qué te lleva el espíritu de la presunción? Según San Agustín, te lleva directamente al orgullo y a la soberbia, ¿ya? Lo contrario. Entonces, este espíritu de pobreza te lleva, en cambio, a la humildad, a esa humildad que el Señor nos pide que ser como niños, ¿no? Dice, ¿cómo son los soberbios? Inflados, ¿no es cierto? Se inflan, dice, se hinchen, se llenan de poder, dice aquí San Agustín. Eso es un poder que hace que vivan levantados, hinchados, ¿con qué? Con ese alarde de lo que han hecho, lo que han dicho, o lo que piensan, o las capacidades que Dios les ha dado, pero que no se reconoce como capacidad venida de Dios, sino como algo que yo lo hice, ¿no? Aquí dice claramente, en cambio, dice, los hombres no se atreven, los hombres humildes no se atreven a presumir. ¿Por qué? Porque en todo está el temor a Dios, que es un don del Espíritu Santo, que no es miedo a Dios, es el temor a Dios, que te pone a un Dios omnipotente, majestuoso, real, cercano, pero que yo con este don del temor que pone el Espíritu Santo, yo sé que el Señor es el Señor y no me igualo con Él, ¿no? Yo he oído a veces a personas que le dicen despectivamente a veces al Señor, ¿no? Que le hablan despectivamente y no debemos hacer eso, hermanos. Este don de temor me va a poner eso de que Él es mi creador, que Él es el majestuoso, el impotente y que yo no soy nada. Y por eso el Papa Francisco en esta homilía, cuando hablaba y explicaba esto de ser el alguien, decía que nosotros no deberíamos buscar ser humildes, ¿ya? Porque la pobreza, de donde viene la palabra humilde, esta pobreza, o sea, despojado, que no tiene nada, dice, esa es nuestra condición de humanos. No somos nada, no tenemos nada que no nos haya dado Dios. Entonces ya deberíamos ser esos pobres de espíritu, ya deberíamos ser esos humildes, si nuestra condición es esa. Pero ¿qué hizo el mundo en nosotros? ¿Qué hizo lo que nosotros hemos visto que es ser una persona en el mundo? Es lo contrario, nos hemos hinchado y no reconocemos que no tenemos nada y no poseemos nada. Entonces, ¿cuál es esta espiritualidad de la pobreza? Es esa espiritualidad de ser mendicante, ¿no es cierto? Mendicante, que es una espiritualidad muy fuerte dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Mendicante, ¿de qué? ¿Qué significa? Que yo soy un mendigo ¿de qué? De Dios. ¿Qué mendigo? Todo, todo. Pues me pongo delante del Señor diciéndole, yo no tengo nada. Y no quiero nada si no me has dado tú, Señor. ¿No? De estar siempre con la mano extendida, con el corazón extendido, pidiéndole al Señor todo, hermanos. Nosotros podemos pedirles, como sabemos, nos explica la palabra, le podemos pedir todo al Señor. Podemos depender 100% de Él. Y Él después nos va capacitando, nos va dando fortalezas, nos va poniendo un espíritu firme, pero que Él nos pone. Él nos va poniendo una fortaleza que uno mismo, cuando se vio débil, cuando se vio abatido, cuando se vio perseguido, ¿no? Cuando se vio también en el oprobio, uno se dio cuenta que sin la fortaleza de Dios uno no es nada ni puede nada. En este sentido, hermanos, esa es la pobreza. El pobre es que carente, ¿no es cierto? ¿Carente de qué? Carente de creer que yo
poseo o puedo algo fuera de Dios. Por eso los Anahuim eran esos pobres de Yahvé que dependían todo de Dios, que estaban completa y totalmente abandonados en Dios y que no confiaban en ninguna capacidad humana, ni de ellos ni de nadie. Y todo lo veían como de la providencia divina, totalmente en abandono del Señor, que el Señor les quería llevar por el camino de la tribulación, pues caminaban con humildad, con gozo, recibiendo también eso del Señor. No solamente vamos a recibir del Señor, como nos enseña la palabra, solamente la bondad, la alegría. No, no solamente, Él nos da eso, pero no solamente eso, hermanos. También a veces permite estas tribulaciones para que nosotros podamos ahí mostrar justamente nuestra fidelidad a Él. Él prueba nuestro corazón, nuestros riñones, como nos enseña el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, ¿no? Nos prueba nuestro corazón, entra a nuestro corazón. Pero Él, antes de hacer eso, de solamente hacer eso, él primerito se hace pequeño y escoge, como digo, a la más pequeñita, la más pobrecita de todas, a la esclava del Señor, para que ahí venga nuestro Señor. Les decía hace un momento entonces que el Señor cuando habla de los pobres de espíritus se refiere a una profecía que está en Sofonías en el capítulo 2, versículo 3, que voy a leer, ¿no? Estamos viendo entonces este camino importante que todos tenemos que entrar para cambiar, para entrar en el reino de Dios, para cumplir esto que dice el Señor, que nos asegura que si no cambiamos no entraremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Sofonías 2, versículo 3? Sofonías todo este capítulo es una exhortación a la conversión, al cambio, ¿ya? Al cambio. Por eso, como decía hace un momento, la interpretación bíblica dice que cuando el Señor habla de esta bienaventuranza, se refiere directamente a las palabras pronunciadas por Sofonías 2:3. ¿Qué dice Sofonías? Dice, buscad a Yahvé, vosotros los humildes de la tierra, ¿ya? En hebreo dice los anahuim de la tierra. Vosotros los humildes de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cambiar? Nosotros primero buscar esa infancia espiritual, el ser como niños. ¿Por qué dicen niños? Porque los niños dependen absolutamente de su padre para todo. Nosotros lo mismo, como niños pequeños, depender para todo de nuestro papá del cielo, de nuestro Abba. De ahí que dice, buscar al Señor, ¿quiénes? Los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Los anahuim, los pequeños, los pobres de espíritu. Primero dice aquí Sofonías, los que cumplen sus mandatos. Segundo, los que buscan la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, la justicia del hombre, sino los que buscan la justicia de Dios. Tres, los mismos anahuim, los mismos pobres de espíritu, ¿qué hacen para hacer eso? Buscar la humildad. Como decíamos hace un momento, no voy a que fuera de mí me llegue una humillación. Puede pasar, por supuesto, ¿no? Fuera de mí me llega una humillación o por mi condición de bienes carentes de la tierra, la gente me dice, esos son los humildes, los que no tienen nada. No, no, eso no es voluntario. Voluntariamente, aquí dice nuevamente Sofonías, buscar la humildad. Y cuarto, dice el Señor, ahí viene una promesa del Señor, que quien camina buscando al Señor, quien camina en ese camino de la humildad, de la justicia de Dios, dice, encontrarán cobijo el día de la ira de Yahvé. Encontrarán cobijo. Y esta promesa que encontramos aquí en el libro de Sofonías, la encontramos también en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde el Señor promete a su resto, a sus anahuines, no a otros, a sus anahuines, los que caminan en humildad, hermanos, les promete guardar en el día de la prueba que vendrá sobre la tierra, dice el Apocalipsis, donde se manifestará esa ira de Yahvé, que será ese día donde el Señor haga justicia en el final de los tiempos. ¿Quiénes estarán protegidos de esa ira que vendrá, de ese castigo que vendrá al final de los tiempos, antes de la venida del Señor? Los anahuines. ¿Quiénes están trayendo, como decía
los anahuines, María y José trajeron a Jesús en su primera venida, los anahuines traerán en la segunda, y en la segunda el Señor les protegerá el día que pasen todas las cosas que están señaladas en el Apocalipsis antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué importante y qué promesas tan fuertes que hace el Señor. ¿Y qué dice? Y ahí dice, el Señor dice, ahí dice que recibimos nosotros un poder de lo alto. Ese es el poder de lo alto que también habla en Lucas, en el capítulo 1 y el capítulo 2, ese poder que se recibe de lo alto, que es esa protección, esa bendición de caminar en bendición. ¿Quién camina en bendición ya en la tierra? Por eso dice bienaventurados, alegres, ¿no? Los pobres de espíritus, porque ya heredarán el reino de la tierra y vivirán aquí en la tierra, en el reino de Dios, con la protección, con la bendición. Y ya voy a leer algunos salmos que dicen lo que estoy diciendo, ¿no? Dice aquí en la exégesis de Anahuim, los Anahuim, perdón, en una palabra son la parte del pueblo de Dios que son sumisos, utiliza esta palabra, sumisos a la voluntad de Dios, ¿ya? Sumisos. Por eso esta palabra es una palabra fuerte, pero que tiene que ver con esta pobreza. No es que yo cumplo por cumplir la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No es la ley por la ley, sino yo me someto voluntariamente. Mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad completa y totalmente a la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre, que Él nos mandó a su Hijo mismo para revelarnos cuál es su santa voluntad. Y ya el Señor en Mateo 11, versículo 29, nos dirá, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto y tal vez, como he dicho otras ocasiones, no hemos meditado lo suficiente en esto, ¿no? Si nos está llamando a esta humildad, a ser estos anahuín, estos pobres de espíritu, aquí el Señor nos pone el maestro, dice, aprended de mí. Cuando dice aprender, está diciendo, yo me pongo de maestro, ¿ya? ¿De maestro de qué? De ser manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Qué hace un maestro cuando quiere enseñar a sus hijos, a sus discípulos? ¿Qué hace? Él se pone en sí mismo, no teórico, en sí mismo y en su carne lo que quiere dar testimonio. Ese es un verdadero maestro, no el que habla solamente de boca para afuera. ¿Y qué mejor maestro, hermanos, tenemos que puesto por él mismo? Primero nos dice, si no cambian y se hacen pequeños como niños, no entran en el reino. Y ahora nos dice, les pongo un maestro, aprended de mí. Gran maestro que nos ha puesto el Señor. Y aquí no dice, aprende de mí, no sé, otras cosas. Dice concretamente, aprende de mí a ser humilde, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a aprender a ser humildes como el Señor, siendo y siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndonos poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo en otros Cristos en la tierra, buscando esa forma en que el Señor manifestó la gloria de Dios en él y manifestó la gloria de Dios en él cumpliendo la voluntad de su Padre. Eso es lo que nos vino a decir, ¿no? Ese es el camino de humildad. Él pudo, siendo Dios, ¿no es cierto?, hacer las cosas por su propia autoridad, pero él siempre se humilló diciendo que todo lo que él hizo, lo hizo su Padre. Todo milagro que obró, lo hizo su Padre. Que la gloria de todo lo que él hizo, de todos sus milagros, la entrega a su Padre. Él siempre dijo entonces que su alimento es hacer la santa voluntad de su Padre. Nosotros también no tengamos ese espíritu de presunción, hermanos, de ponernos nosotros de pronto etiquetas o creernos algo, decir algo de nosotros. Si decimos algo de nosotros, solamente lo hacemos cuando damos testimonio, cuando nos pidan testimonio, pero que todo lo que digamos le dé gloria, así como Jesús, ¿no? Le dé gloria a Dios.
Dios hizo esto en mí, no porque yo merecía algo, porque era algo importante, sino porque vio justamente lo pequeño, lo mísero que era y cuán necesitaba y por su gratuidad me dio esto en mi vida. Y ahí voy haciendo diferente ese camino que de pronto nosotros, hasta a veces sin querer, hacemos de presunción ese camino contrario al camino de vivir en la verdad, que es el camino de vivir en la falsedad. Porque vamos a ver, hermanos, que todo Anahuín, todo pequeño, pobre de espíritu, tiene enemigos que están, háganse cuenta, como un círculo concéntrico así alrededor del Anahuín, ¿no? Alrededor de José y María, alrededor de cada Anahuín que hay en la iglesia y que ha habido en la iglesia. ¿Y quién es el primer enemigo del pobre de espíritu? Del humilde, del que si le hacen un daño pone la otra mejilla, del que ama al enemigo, del que se humilla diciéndole, a pesar de haber recibido una injusticia en su carne, el que dice, perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? ¿Cuáles son entonces estos primeros enemigos? Primer enemigo, hermanos, están dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia de Dios. ¿Quién es el primer enemigo del Anahuín? La parte de la porción del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que son los poco fervientes. Los poco fervientes dentro de la iglesia son los que no les va a gustar esos pobres de espíritu, esos anahuín, van a ser rechazados, van a ser señalados, ¿no? Porque les va a hablar a ellos su vida misma, les va a hablar de su orgullo, de su soberbia y no quieren escuchar eso, ¿no? Los pocos fervorosos que se traducen en esos tibios, ¿no? Esos tibios que el Señor anuncia que vomitará de su boca, ¿no es cierto? Como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3. Después, ¿quiénes son entonces esos enemigos que rodean? ¿Ya? Los que son, dice, dentro del pueblo de Dios, los que son atraídos por la humanidad, los que son atraídos por la idolatría, que como hemos dicho en otras charlas, la idolatría ahora es poner a las cosas creadas, a la criatura, sea un hombre o a las cosas creadas por encima de Dios. ¿Ya? Esa es la porción de la iglesia que no es pequeña, hermanos, lamentablemente, que estamos llenos ahora los católicos tan metidos en el mundo que tenemos muchos ídolos, tenemos la idolatría bien metida en la iglesia. Y lo mismo van a ser los que estén en la idolatría, los que ataquen a los anahuín. Entonces, los anahuín, los pobres de espíritu, no solamente digamos que nosotros podemos decir los enemigos son los que están lejos del Señor, no, no, no. Del mismo pueblo. El pueblo camina así, hermano. Hágase cuenta, en el centro, en el núcleo, los anahuín, los que sostienen la iglesia con sus oraciones, con su entrega, con estas oraciones como a la manera de San Esteban Mártir, que también usó las mismas, tomó las mismas palabras de nuestro Señor diciéndole, perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen. Este núcleo y alrededor están así, los tibios, los que son pocos fervorosos, de ahí siguen los que están pegados al mundo, metidos en el mundo, que no quieren oír. Despégate del mundo, apártate del mundo, no quieren, ¿no? No, ten cuidado de esta idolatría, el dinero puede ser idolatría, no quieren escuchar eso, esos son los primeros enemigos. Y el círculo más que está más afuera, que puede ser, lamentablemente, muchos también hermanos católicos, son los que tienen en cambio ambición por las riquezas, los que buscan la riqueza, los que se glorían, como dice San Juan, le llama el orgullo de la vida. ¿Ya? Yo soy orgulloso de lo que he construido, de lo que tengo. Ese orgullo de la vida que llama San Juan, y son esos ambiciosos. ¿Y qué hace el ambicioso? Ha cambiado dentro de su espíritu, de donde recibió ese aliento divino. En vez de esa pobreza, pone riqueza, riqueza. Y dice el Papa Francisco, no solo riqueza material, no solo riqueza material, sino ese honor también te da esa riqueza, esa ambición de los primeros lugares que hemos hablado algunas veces, de esa fama, etcétera. ¿No? Así camina la Nahuín, pero como es ese Nahuín, es el que está, hermanos, amados, y por eso todos, ojalá Dios quiera, después de esta enseñanza de la palabra de Dios, busquemos ser esos anahuines, busquemos ser esos pobres de espíritus, porque esos son los que ayudan a cargar la cruz del Señor, porque nosotros escuchamos cómo San Pablo nos dice
que hemos recibido dos gracias de parte de Dios por medio de Jesucristo aquí en nosotros. Aquí en nosotros. Dos gracias que hemos recibido de Dios. La una, creer en el Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Y la otra, padecer por Él. Son dos gracias, dos gracias. Esas gracias están con los anahuines. Los anahuines que creen firmemente en Jesucristo, en su palabra, y no solamente que creen de decir yo creo con la boca, sino creer de verdad con su vida, entregando su vida y padeciendo por Él. ¿Qué significa padecer por Él? San Pablo nos habla, dice que tenemos que completar en nuestra carne lo que le faltó a los padecimientos del Cristo. La iglesia ha enseñado y nos enseña que eso no se refiere a que Cristo le faltó algún padecimiento porque él cumplió 100% su padecimiento, sino dice lo que falta es en su cuerpo, que es la iglesia, él es la cabeza y él padeció el 100%. Y eso que falta es en el cuerpo, en nosotros. ¿Quién está consciente de eso? Los humildes de corazón, los que están caminando con el Señor, los que están con esa pobreza en el espíritu. Miren qué belleza, ¿no? ¿Qué nos dice también el profeta Sofonías en el capítulo 3 mismo, versículos 11 y 13? Estos pobres de espíritu, dice, no dirán mentira. No dirán mentira significa que el anahuín es el que camina en la verdad. Cuando el Señor nos dice, yo soy, ¿qué dice el primerito? Yo soy la resurrección, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. ¿Qué nos dice también? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Si Él es la verdad, ¿no? Si la verdad es Él, nosotros como buscando esa humildad, esa pequeñez, no tendremos nosotros en nosotros mismos, ¿ya? La capacidad de decir esto es verdad o no es verdad. ¿Quién hará y pondrá dentro de nosotros la verdad? Es la verdad, Cristo. Cristo es la verdad. Él nos hace la verdad. Por eso nosotros tenemos que caminar la verdad. No es conocer con la mente, es hacer la verdad. Eso es hacer la verdad. Eso después pueden buscar en los canales de YouTube esta charla sobre la verdad, que es muy importante, muy linda. Entonces, no decir mentiras. El pequeño de espíritu no dice mentira, ni la más chiquita, hermano, ni la que le llaman mal llamada mentira blanca. No, no dice ninguna mentira, dice aquí el profeta Sofonías. Dice, ni tendrá en su boca una lengua que juzga, una lengua que critica, una lengua, dice, no tendrá. Entonces, característica del pobre de espíritu, de ese humilde, del que busca voluntariamente la humildad para entrar en el reino de Dios, tiene esa condición de su lengua, ¿no? De su lengua, que dice la verdad, habla en verdad. Dice, y la tercera condición, que esto es maravilloso, hermano, dice, nada, aquí dice nada, nada le inquietará, nada le inquietará. Nada, hermanos, ni las tribulaciones, ni nada te inquietará. Y está el famoso, nada te turbe, nada te espante, no, nada le turba, nada le espanta. Aquí dice una promesa de la palabra de Dios, porque para el anahuín la única riqueza es Dios. Y como la única riqueza es Dios, ¿no? Todo lo demás lo considera, como dice con palabras del apóstol San Pablo, todo lo considera pérdida, todo lo considera basura, si no es fuera de lo que Dios permite y da al pobre de espíritu, ¿no? Esto es importantísimo. Estos pobres en el profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 4, le tiene este título, los pobres de la tierra, ¿no? Los pobres de la tierra. Sofonías decía los humildes de la tierra. Jesús, los pobres de espíritu, ¿no? Habla de lo mismo. Toda la palabra de Dios ha hablado de esta pobreza, de ser este pobre, ¿no? Dice, en esta contraposición entonces entre humildad y soberbia, entre este espíritu de presunción que decíamos y espíritu inflado de soberbia, ¿no? San Juan Crisóstomo nos pone unas condiciones, un camino para comenzar a ser voluntariamente humilde. ¿Qué nos dice ahí? ¿No? Uno,
Dice San Juan Crisóstomo, salir del espíritu de altivez. ¿Cómo se hace para salir del espíritu de altivez? Eso que me levanta, ¿no? Esa soberbia. Dice, cortando de raíz la soberbia. Eso dice San Juan Crisóstomo. Cortar de raíz la soberbia, hermanos. ¿Cómo podemos cortar de raíz la soberbia? Nosotros podemos cortar a través del sacramento de la reconciliación, ¿no es cierto? Confesando siempre esa parte de orgullo, esa parte de soberbia que viene con el pecado original, que viene con nuestra inclinación al mal, con esa inclinación a las cosas de la carne, ¿no? Que viene con eso, cortar de raíz, buscar siempre estar atento por la luz del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro angelito de la guarda, estar atento siempre a estos momentos que podemos tener de orgullo y soberbia. Cortar de raíz, dice aquí San Juan Crisóstomo. Y la segunda condición que dice él, o el segundo punto del camino para comenzar a voluntariamente ser humilde y buscar la humillación, dice sacarnos total y completamente de toda fuente del mal que está en el mundo, ¿no? Alejarnos, apartarnos. Dice que así es la forma de cimentarnos como nos pide el Señor. Acuérdense cuando Él dice que para construir la casa, y esa casa, a pesar de que venga una tormenta, a pesar de que venga un río fuerte, nada le pasa. El Señor dice, tenemos que cimentar sobre la roca, ¿no? Cimentar sobre la roca, roca sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero cimentar significa cavar profundamente, ¿no? Poner ese cimiento en lo profundo. Y para cavar en lo profundo significa entrar en lo más dentro de mi corazón y buscar en ese lugar del corazón que me va a decir que yo soy pequeña y que Dios es majestuoso, que yo no tengo nada y que Él tiene todo, que yo no tengo fuerza, que Él tiene toda la fuerza, ¿no? Y así, ¿no? Y así. ¿Y qué pasa? Dice San Juan Crisóstomo, que cuando se pone en el centro, en ese cimiento que va adentro, cavando adentro para cimentar en la roca, dice que cuando se pone la humildad, ¿ya? Como firme cimiento, dice, se coloca por debajo la humildad y por encima va viniendo todos los dones, las gracias, las virtudes que Dios va permitiendo en nuestra vida. Pero que si no se pone esa humildad, ese camino del anahuín, de ser anahuín, en la base, en lo primero de nuestra fe, de nuestro camino para ser otro Cristo, dice, por más que después recibamos grandes gracias, grandes dones, virtudes, esto, se caen, hermanos, se caen. Dice, por más cuanto se levante, por bueno que sea, se cae. Esto dice San Juan Crisóstomo, no yo, ¿no? Se cae. Y eso hemos visto muchas veces gente que tiene dones hermosísimos, virtudes, hasta gracias, no sé, hasta milagros, que después caen. ¿Por qué? Porque aquí el Señor dice claramente que nada le mueve, nada se cae si está en la base esa humildad que va a pegarse, digamos, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto es importante nosotros darnos cuenta en esta tarde, hermanos, para hacer ese cambio que nos pide el Señor en el Evangelio, ¿no? San Agustín nos dice nuevamente aquí, los soberbios apetecen las cosas de la tierra. Aquí también nos puede esto hacer un termómetro a cada uno de nosotros. ¿Cuánta apetencia tenemos a las cosas de la tierra y a lo terreno? Porque aquí dice San Agustín, los soberbios apetecen las cosas de la tierra y los humildes apetecen las cosas del reino de Dios, las cosas de Dios. Entonces, ahí podemos darnos cuenta una medida, cada uno a la luz del Espíritu Santo, cuánto tengo de apetencia, ¿no? ¿Me gana la apetencia por las cosas del mundo o me gana la apetencia por las cosas de Dios, por las cosas de Dios y su reino? ¿Y me preocupo más por las cosas del mundo o me preocupo más por extender el reino de Dios, que es para cual fuimos nosotros llamados, para cual nosotros, el Señor nos llama a hacer estos anahuín, para extender el reino, extender su santa palabra, extender todo lo que Él nos quiera decir, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos entonces que el anahuín es el que primero no se enfrenta a Dios, ¿no? El que se hace pequeña, que reconoce la pequeñez frente a Dios.
El que no tiene ese espíritu de presunción, como decíamos, que alardea de sí mismo, ¿no? Sino que tiene en la profundidad del corazón, en lo profundo, esa buscar esa humillación para ser humilde, ¿no? Anahuín, dice el Papa Benedicto XVI, una homilía del 2006, dice Anahuín bíblico es el fiel que reconocía, ¿no? Que reconocía que tenía que alejarse de la idolatría, en que es la riqueza y el poder. Es como el apartado de todas las cosas que el mundo propone como bueno, digamos, ¿no? Como bueno. Aquí me quiero ir a lo que el Papa Emérito Benedicto XVI le llama el canto de los anahuines, que debe ser el canto de todos nosotros. Y aquí voy a explicar por qué. Y este canto es el Magnificat, que ustedes deben rezarlo y conocerlo muy bien. Nos decíamos que María era esa Nahuín, esa pobre espíritu, la más pequeña, la que se hizo esclava, ¿no? Y dice, ¿por qué es el canto no solo de María? Dice aquí el Papa Benedicto XVI, y él menciona a San Ambrosio, padre de la iglesia. Dice, ¿por qué? ¿Por qué todos nosotros, los que queremos buscar ser humildes, los que queremos buscar esa pequeñez, esa infancia espiritual, se convierte en el canto que debe estar en la boca, dice, de todos los anahuines? Aquí dice el Santo Padre. Voy a leer un poquito, pero directamente de la palabra de Dios, el Magnificat, que encontramos, se llama el Cántico de María, ¿no es cierto? Pero que el Papa San Ambrosio nos dice que no solamente es de María, y voy a explicar por qué. Esto es importantísimo y muy interesante, hermanos. Aquí encontramos el Magníficas entonces en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 46. Y empieza diciendo, y dijo María, ¿ya? Primero ella dijo, he aquí la esclava del Señor, la pequeña, ¿no es cierto? La Nahuín, aquí la Nahuín, la que iba a traer al Mesías. El Mesías, acuérdense, venía solamente por medio de los anahuines, de los pobres de espíritu. Entonces, esta Nahuín, ¿qué dice hoy día? ¿Qué nos dice hoy día? Algo que hemos escuchado mucho, pero que vamos a prestar la atención ahora y que vamos a poner en el contexto de que debe salir de mi boca también, porque si sale de mi boca es porque está rebosando dentro de mi corazón, como nos explica el Señor. ¿Qué dice aquí? Alaba mi alma la grandeza del Señor. Alaba mi alma, ¿ya? ¿Se va a qué? Pobre de espíritu, acuérdese, pobre y de espíritu. Se va a lo íntimo, ¿no? Por eso ella dice, y mi espíritu, alaba mi alma, y mi espíritu. Se va directamente a eso que Jesús menciona, pobres de espíritu, se va a lo más íntimo de su ser. ¿Qué hay en lo más íntimo de su ser? En el íntimo del corazón de la Anahuín, de las Anahuines, de la más pobre, como decía hace un momento, que dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Qué salió en ese cántico? De su espíritu, de su corazón, de lo más íntimo, ¿no? De ahí. ¿De qué salió? Hermano querido, una alabanza a Dios. ¿Qué sale del pobre de espíritu? Una vez que se ha humillado, una vez que ha buscado el camino de la humillación voluntariamente, que ha elegido el camino de ser mendicante, de reconocerse que no tiene nada, que no es poseedor de nada que no le haya dado Dios, de saber, Señor mío, yo sin ti no puedo nada, pero contigo puedo todo, ¿no? No tengo fuerza para ni subir una montaña, pero contigo, Señor, puedo subir todas las montañas de la tierra. Si tú hiciste eso, ¿qué va a salir de tu boca, hermano? Así como María Anahuín, es alabanza a tu Dios, alabanza al Creador, ¿ya? Alabanza, no quejabanza, como he dicho muchas veces, ¿no? No queja de tu boca, no reclamo. Ahí no hay ese espíritu de pobreza, ese espíritu de humildad, hermano. Eso que yo estoy reclamando al Señor o diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿No? ¿Por qué no a mí? ¿No? ¿Por qué no a mí? Ni siquiera el humilde dice, ¿por qué? Ni siquiera dice, ¿por qué no a mí? Sino lo acepta. Todo del Señor, como decía hace un momento, ¿no? Si como decía Job, ¿no? Cuando le vino toda la desgracia, si acepto lo bueno, ¿por qué no he de aceptar lo malo si me manda mi Señor? ¿No? ¿Qué sale de la boca en todo momento, hermano? No solamente, como decía hace un momento, en los momentos de gloria, de alegría,
Cuando más triste de pronto esté, alabe a Dios, glorifíquele al Señor. Pero esa alabanza que es escuchada en el trono de Dios tiene que salir de ese corazón pobre, de ese corazón pequeño, de ese corazón humilde, hermanos. Miren qué belleza, miren qué belleza. ¿Por qué dice aquí? No, dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Dios pone sus ojos, y esto está ella, la Santísima Virgen María, está refiriéndose a un salmo que dice que Dios pone sus ojos en los pequeños, en los humildes. Si usted quiere que los ojos de Dios, la mirada de Dios, con su bendición, con eso de que nos protegerá el día de su ira, con esto que Él andará con nosotros, que será nuestra sombra en todo momento, pues usted hoy comience ese camino, perdón, de humildad. Comienza ese camino de humildad, hermano. De esa pequeñez, dice, puso sus ojos, puso su mirada en la pequeñez, puso su mirada en mi humildad, en la humildad. Y por eso también aquí el Señor dice, Él sacará del trono a los poderosos y enaltecerá a los humildes. Aquí el Magnífica. Podemos tomar el Magnífica nosotros también para poner en nuestra boca y para que esa alabanza que sale, espero que salga ya de un corazón que busca esa pobreza de espíritu, que busca ser esos niños. Seamos niños, hermanos, niños pequeños. No nos hagamos grandes, no nos crezcamos, no seamos adultos en la fe, seamos niños en la fe. Busquemos esa pequeñez en la fe. Nosotros vamos a ver también cómo, por ejemplo, en el Salmo 34, el Señor dice, bendeciré todo el tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. Ahí comienza todo un mundo, hermanitos queridos, benditos de mi Padre, como son cada uno de ustedes, un mundo que viene a habitar dentro de uno cuando explota en nuestro corazón, en nuestro ser, esa alabanza que, como dice el Salmo 34, no cesa, no cesa, hermanos, no cesa. Cuando uno hasta en el momento que está en dolor, en la tribulación, y en vez de elegir quejarse o sumirse en la tristeza y en la depresión, uno toma un salmo de alabanza o el Magnífica de la Anna Wynne por excelencia y le comienza a alabar al Señor, pues esa alabanza, hermano, le da firmeza. Aquí dice, en Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren los humildes de corazón. Nos está diciendo aquí el Salmo 34. El Salmo 37:11 dice, los humildes gozarán de inmensa paz. De inmensa paz. Mire qué promesa. Los humildes, los anahuín, los pobres, gozarán de inmensa paz. Y nosotros sí podemos ver gente que a pesar de que está sufriendo, tiene paz. A pesar de que estamos viviendo esta pandemia, esta tribulación, tiene paz, hermano. Tiene paz porque ese es el sello de los humildes, el sello de los que esperan todo del Señor. De los que son pobres, pero que son ricos porque tienen a Dios. Y si tienen a Dios, sienten verdaderamente en su corazón y en su vida que lo tienen todo, que lo tienen absolutamente todo. Salmo 9:10 dice, sea Yahvé baluarte del oprimido, el pequeño, el humillado, el siervo, como fue nuestro Señor Jesús, el oprimido, porque ellos, los oprimidos, los pequeños, los humillados, son los que conocen el nombre de Dios, ¿no? Les decía hace un momento también, para ir terminando ya, que esta palabra de pobre tiene que ver con humilde, y el humilde es el débil en el sentido, no débil que yo cualquier cosa y yo ya estoy caída, ¿no? No ese débil, no el débil, lo que llama San Pablo el débil en la fe, ¿no? Tampoco el débil en la carne, que cualquier cosa que te llama a la carne, tú ya caes, no. El débil en el sentido, como vuelvo y repito, de ese débil que reconoce que toda su fortaleza viene de Dios, ¿no? Entonces, acordémonos
Acordémonos, pobreza de espíritu, humildad, debilidad, oprimido, que son palabras, hermanos, que para el hombre aquí en la tierra son palabras que son despreciables. Nadie quiere ser pobre, nadie. Nadie quiere ser débil, nadie quiere ser el oprimido, el que recibe el oprobio. Pero en la palabra de Dios es todo lo contrario. Todo lo contrario, el mundo rechaza todo lo que tenga que ver con despojarse, con sacarse las fortalezas que de pronto creemos que tenemos, ¿no? Sacarse, despojarse, a quedarse desnudo delante del Señor y decir, tú vísteme, tú modélame, tú sé el que ponga tus manos poderosas sobre mí, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Acordémonos siempre este modelo de que tenemos en el siervo de Yahvé, en la esclava del Señor tan grande y que nosotros ahora debemos solamente mirarles a ellos, contemplarles a ellos y decirles, Señor, tú dijiste que aprendamos de ti, sé mi maestro, sé mi maestro. Les decía que por qué entonces nosotros también tenemos que tener este cántico del magnífica de nuestra boca. Voy a leer de las palabras de San Ambrosio, que el Papa emérito Benedicto XVI decía que le impresionan siempre y le sorprenden estas palabras de San Ambrosio. Dice, aunque según la carne solo hay una madre de Cristo, según la carne solo hay una madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo, pues cada uno acoge en sí al verbo de Dios. Una es la madre en la carne, que es María Santísima, pero en la fe, hermanos, todos somos madres que engendramos a Cristo, y por eso nos enseña San Ambrosio que todos tenemos que tener en la boca ese cántico de alabanza que muestra siempre la grandeza de Dios y la pequeñez mía. Entonces le vamos a dar gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que nos ilumina el corazón, que nos enciende un fuego dentro de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo para entrar dentro de ese, como decía, ese círculo más pequeño donde camina ese resto, donde caminan los pobres de espíritus, los Anahuim. Le damos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, que se hizo pobre para enseñarnos a ser pobres de espíritu. Bendito seas Jesús, alabado sea Jesucristo.